En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, señores auditores de Radio Portales, la primera de Chile. Iniciamos esta semana, hoy 12 de mayo del año 2025, un nuevo programa de Revelando. Un programa que es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, y que en el día de hoy les acompaña con Carlos Flores Ruiz, quien les habla, acompañado de mi estimado amigo, colega y analista don Francisco Martínez Lavé. Muy buenas tardes, Francisco. Muy buenas tardes, estimado amigo Carlos. Un grato honor estar aquí y un placer poder acompañar en esta audición. Un gran saludo para nuestros auditores de Portales, la primera de Chile. Muy contentos de poder al inicio de semana estar con ustedes. Bueno, Esperamos que sea un programa entretenido. exactamente. Y como es tradicional en nuestro programa, hacemos un saludo a nuestros técnicos, don Luis Salinas y don Gerardo Terán, quienes son los que hacen posible que este programa llegue en óptimas condiciones a vuestros receptores. Y también, ¿no es cierto? Eh, Cada día que nos corresponde el programa hacemos un emotivo homenaje a los mártires de Carabineros, eh, que fallecieron en un día como hoy, un día 12 de mayo. Y en este caso me refiero al sargento segundo don Julio Luengo Viveros, que falleció el año 1948, producto de una caída de un equino, y él pertenecía a la octava comisaría de Lota. Y al sargento segundo don Carlos segundo Arancibia Herrera, quien falleció el año 1981 atropellado. Y él pertenecía a la quinta comisaría de Viña del Mar. Así que rendimos un homenaje a aquellos mártires, a aquellos que rindieron su vida en cumplimiento del deber, y, y saludamos también con mucha emoción a toda la institución de Carabineros, aquellos que están en servicio activo y aquellos que están en condición de retiro. Francisco. ¿Qué más está decir que en un día tan importante como el día de ayer, que fue el Día de la Madre, la conmemoración, la celebración del Día de la Madre, también un gran saludo para aquellas mamás carabineros que, que también nos dan un tremendo ejemplo de cómo cuidarnos a todos los chilenos y aparte de cuidar su familia y sacarlos adelante. En el Día de las Mamás, un saludo muy cariñoso a todas aquellas funcionarias de Carabineros que son mamás también, Carlos. Efectivamente, es un día muy celebrado en todo Chile. ¿Sí? Así que un saludo para todas las mujeres que son madres, y que le dan ese ambiente cálido que necesita todo hogar para funcionar. Nosotros también tenemos
hemos elegido un tema para la editorial y en el día de hoy le hemos titulado La crisis de Chile. Y efectivamente queremos analizar porque nos encontramos en una situación eh, complicada, diría yo, porque hay muchos factores que están eh, con un funcionamiento en algunos casos inadecuado, en otros casos erróneo, y se aprecia un sinnúmero de problemas. ¿M? Nos encontramos con un país que está sin crecimiento, con un gobierno que nos tiene con una deuda abultada sobre el 42% del Producto Interno Bruto. Tenemos problemas inmensos en seguridad, como se ha mencionado en muchos programas. La seguridad está realmente bastante descontrolada y la seguridad en muchos aspectos, en el aspecto de, por ejemplo, el crimen organizado, el narcotráfico, eh, eh, el comercio ambulante, la delincuencia callejera, y yo diría que lo más grave de todo es la sensación que tienen los chilenos de estar viviendo día a día un problema de temor, de no saber si salir o no salir, o tener incertidumbre cuando tiene que circular por las ciudades, al trabajo, de regreso, en la movilización colectiva. También en nuestro país nos encontramos con que el actual gobierno está con pocos recursos para el gasto corriente, lo que significa, digamos, que hay muchas cosas que están que se ha requerido, y se está requiriendo en el fondo un recorte del gasto, recorte del gasto normal. No sabemos cómo vamos a llegar a final de año con los recursos. Esta es una situación bastante delicada porque hacía, yo diría, muchos años que no se veía una situación de esas características. Tenemos muchos problemas en salud, falta de financiamiento de los hospitales. La lista de espera que en vez de disminuir crece. Se ejecutan leyes con errores de datos. ¿M? Eh, s- Se legisla con información incompleta, se legisla con demasiada ideología. Además, tenemos que sumarle los malos resultados en la educación, el mal funcionamiento de los SLEP. La crisis de la Araucanía está todavía eh, latente, con muchos problemas, con mucha inseguridad, y además hay una comisión, digamos, que tenía como misión el problema de la paz y del entendimiento, pero que está muy criticada precisamente por cosas que se han reflotado de lo que se rechazó en la Constitución del año 2022. Y esto se traduce básicamente en una gran crisis de confianza, porque estamos viendo que están aumentando de forma importante, o no aumentando, al menos se están dando a conocer los problemas de corrupción, eh, con problemas de desvío de dinero, un crecimiento injustificado del Estado. Bueno, yo podría seguir enumerando en realidad muchas cosas que están ocurriendo en el país, pero efectivamente nos encontramos en una crisis, una crisis que pareciera que de manos de este gobierno no se va a solucionar. Por lo tanto, me parece a mí que las esperanzas están dadas en el próximo gobierno, el que sea elegido, el cual va a partir con condiciones bastante desmejoradas, eh, con presupuestos estrechos, con falta de dinero, eh, con deuda acumulada más allá de lo prudente, eh, con el quiebre de la regla, ¿no es cierto?, de déficit fiscal, que definitivamente no se solucionó y no ha cumplido este gobierno. Entonces, estamos en un problema complicado. ¿Cuál es tu opinión, Francisco?
Bueno, efectivamente existe un manejo, un mal manejo de la situación del país, de la conducción del país. Claramente falta liderazgo aquí en esto. Y esta falta de liderazgo nos está llevando a entender de que parece ser de que no son errores los que se cometen. No es una Mm. situación de que los datos eran incorrectos en el momento que se hizo la ley de fraccionamiento de pesca. No, dicen, sabes que los datos da lo mismo. Hubieran sido eso, otro, o lo que fueran, íbamos a hacer lo mismo. Entonces, parece que los datos era eh, como una fachada para poder votar lo que quisieran. Eso dijo el gobernador del Biobío. Entonces, como que no les importa mucho si está pasando o no que está quedando gente sin trabajo. Eh, Todavía se contentan mucho y se vanaglorian también del tema de las 40 horas, que eso está aumentando la, la formalización del trabajo informal. Y no es así. Claramente estamos teniendo problemas porque el desempleo está aumentando. Las empresas les cuesta cada día más poder contratar. Hay restricciones y rigideces en el mundo laboral que también está haciendo difícil el manejo del recurso humano. Entonces, se está complicando y no se ve un liderazgo adecuado en el ámbito gubernamental, que es quien lleva el, eh, quien nos guía, ¿cierto?, para las cosas de bien. Y claramente ellos están también muy enredados con casos judiciales, como el tema de Procultura, que parece ser que está entrando en lo más profundo del gobierno, en las raíces mismas del gobierno, donde la corrupción y donde está empezando a aflorar cosas que ni nos imaginábamos siquiera. Entonces, eso hace perder la credibilidad de los líderes, que son los que deben tener, por cierto, la mayor credibilidad posible para poder sacar adelante Mm. proyectos que a veces no son populares. Eso es lo que creo que está pasando con esta crisis que tú mencionas, Carlos. Efectivamente, y yo diría que esto, eh, lo más grave son los efectos que se producen, ¿no es cierto? Lo que estábamos conversando respecto a la crisis de confianza. La gente, las personas ya no creen que esto se va a solucionar. eh, Cada día aparecen noticias más preocupantes respecto a las autoridades. Los dineros no se van donde corresponde. No se está poniendo el énfasis donde se debiera, porque aquí hay dos factores que son fundamentales, que cada día se reafirman más la necesidad, ¿no es cierto? Uno es la seguridad y lo otro es el crecimiento. A la gente, a las personas, lo que le interesa es poder vivir, circular por la ciudad, hacer su vida en forma tranquila, sin temor, sin miedo. Y al mismo tiempo, las personas necesitan también contar con un trabajo, un elemento que le permita sustentar su vida en forma adecuada. Cuando esos problemas comienzan a resolverse, la situación del país cambia. Eh, y esto me lleva a pensar, digamos, en el ámbito positivo de lo que puede, porque efectivamente muchas instituciones y muchas personas sufren crisis en su vida, crisis de las instituciones, y bueno, lo que hay que hacer en estos casos es que toda crisis sea una oportunidad para solucionar los problemas, porque aquí estamos viendo que se detectan muchas circunstancias. Eh, Perdimos la confianza en el actual gobierno porque las personas cometen errores, como la jefa del departamento de presupuesto, ¿no es cierto? La jefa de presupuesto del país, o lo que es en este caso el subsecretario de Pesca, que no dan confianza. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es rectificar. Tenemos que buscar la forma de reconocer los problemas que tenemos y buscar soluciones efectivas y concretas. Yo creo que esa es una forma, o es la forma de enfrentar la situación que vive el país. Ahora,
Francisco mencionaba, ¿no es cierto?, lo que es muy cierto, que es la falta de liderazgo, porque todos los problemas se solucionan cuando efectivamente aparece alguien que lidera el problema, que lidera la forma de enfrentar una situación, porque todos los países no están exentos de enfrentar problemas o dificultades. Vemos que hay problemas de seguridad en el mundo, que hay situaciones de guerra comercial. Bueno, y esos liderazgos tienen que saber enfrentar ese tipo de problemas y hacer los cambios, hacer los ajustes que correspondan. La confianza ahora viene, yo creo, en las próximas elecciones, porque el próximo gobierno que venga tiene que hacer cambios radicales o bruscos o importantes para solucionar los problemas de seguridad, economía, desarrollo, de mejoramiento del empleo, de la confianza. Tiene que elegir personas que correspondan, o sea, la ciudadanía tiene que elegir a los políticos que corresponde que saquen adelante este país. Y a su vez, el próximo gobierno tiene que comprometerse, asegurarnos de que va a nombrar en los distintos puestos a personas que sean idóneas, que tengan conocimiento, que tengan experiencia, ¿ah? Y que puedan sacar adelante las situaciones que estamos mencionando, que son críticas, y que yo diría que estamos en uno de los puntos más bajos, ¿no es cierto?, de la curva de desarrollo de Chile. Así que es un tema que lo dejamos para que nuestros auditores eh, reflexionen, ¿ah? Porque esto no es inocuo, ¿ah? Nos está alterando la vida a todos los chilenos. Así que es un tema bastante largo, ¿ah? Y además cada día se ha ido profundizando más. Lamentablemente las últimas noticias que hemos escuchado, ¿no es cierto?, tienen que ver con corrupción. Y esta corrupción está cada día, digamos, con circunstancias más inesperadas o más inimaginables, como decía Francisco. Así que está esto en desarrollo. Esperamos que la justicia, eh, el Ministerio Público, actúe adecuadamente, pueda resistir las presiones políticas, ¿no es cierto?, para evitar las investigaciones y llegue hasta las consecuencias últimas para poder determinar cuáles son las responsabilidades de aquellas cosas que se han hecho mal o que concretamente constituyen delitos. Francisco, ahora quiero cambiar de ámbito y irnos a los temas internacionales, porque se vislumbra una posible reunión, ¿ah?, entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, y es algo inédito, ¿ah? Yo diría que hasta hace poco tiempo era como poco imaginable. No sé si se irá a materializar efectivamente, pero por lo menos se ve que después de una larga guerra, yo creo que ambos países están necesitados de paz para poder rehacerse o reanimar, sobre todo Ucrania. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Mira, yo veo a una Rusia que acaba de celebrar el Día de la Victoria en Moscú, acompañado de grandes líderes mundiales como el presidente de China, y otros más que llegaron a conmemorar este día junto con Putin. Y un despliegue de fuerzas impresionante también, que uno dice, parece que a Rusia no le ha afectado, porque este gasto que están haciendo aquí y esta demostración de fuerza que están haciendo es como que si lo que está pasando con Ucrania no les hubiese afectado en nada. Y las cosas no son tan así, porque claramente Rusia le ha costado mucho, lleva mucho tiempo en una guerra de desgaste feroz y que ellos pensaban que iba a ser un par de meses y que iban a quedar listos. En continuar en esto, por lo tanto, que vayan ellos a una reunión de conversación entre los dos enemigos, entre Zelensky y Putin, los dos líderes de los países que están en conflicto, es un gran logro, un gran logro. ¿Cómo se ha llegado a esto? ¿Cómo se ha llegado a conversar de paz entre dos países que están en guerra
antes que uno se rinda, porque ninguno de los dos se ha rendido. Entonces, eh, es como curioso, ¿qué ha pasado entre medio? ¿Cuáles son los intercambios que han habido? ¿Cuáles son las amenazas que han tenido también externas? Eh, Porque algo hizo que el que se defiende, en vez de rendirse, esté dispuesto a ir a conversar con su enemigo, y el otro, en vez de seguir atacando, esté dispuesto a conversar también con su enemigo. Eso me parece genial. Y también destacar que el lugar elegido para el encuentro entre estos dos líderes es Turquía. Turquía, un aliado cercano a Rusia, eh, da como pie a pensar de que es el lugar donde se siente seguro ambos líderes, pero principalmente Putin. Es la primera impresión que queda de esta noticia, Carlos. Y bueno, efectivamente también, bueno, Turquía, en realidad, eh, no hay que perder de vista que es una gran potencia. ¿M? Tiene más de Sí, 80 millones claramente. más de 80 millones de habitantes, es un productor industrial tremendo, eh, Y de armas. tiene una posición estratégica, geográfica, inigualable, controla el acceso al Mar Negro, al Mediterráneo, y también, digamos, porque yo no veo que sea tan aliado de Rusia, porque tiene su propia posición, ¿ah? Y ella no, siempre se ha cuidado Turquía, ¿no es cierto?, de la presión rusa y soviética en su momento, porque ahí hay un lugar estratégico, digamos, que es, ¿no es cierto?, el estrecho del Bósforo, ¿no es cierto?, el Dardanelo y el mar de Mármara que están ahí, que tienen un tráfico comercial inmenso. Pero de todas maneras, yo lo que quiero, para terminar este comentario sobre ese conflicto, es saber efectivamente si Rusia ha cumplido sus objetivos con lo que ha logrado militarmente, ¿no es cierto?, como es conquistar una parte del territorio del Donbass, ya en el oriente de Ucrania, y mantener el control de Crimea, eh, y saber, digamos, qué tanto está dispuesto Ucrania a ceder territorio. ¿M? Eh, yo creo que aquí es importante lo que se va a conversar. Hay un punto, en el área del Donbass siempre ha habido un fuerte, una fuerte presión de la población rusa o ruso parlante que está en esa zona, pero yo diría que lo más vital, para efectos estratégicos es Crimea. No sé cómo irá a terminar esto porque son efectivamente elementos muy importantes y que tienen que ver, digamos, porque al final si no se soluciona adecuadamente esto, este conflicto va a permanecer, aunque se pueda establecer una paz de algunos años, porque los países siempre tienden a recuperar los territorios que consideran propios, obviamente. Así que es una cuestión que está en desarrollo. Y Francisco, nos quedan 2 minutos, porque también está el otro conflicto, digamos, que está en el conflicto indo-pakistaní, que está en desarrollo todavía, porque hemos visto reacciones de No, parece que Pakistán, pararon. ya, pero Parece que ya pararon están ahí con, en un cese del fuego. sí, ahí hay que considerar, digamos, Ujú. que la India, un país de 1.400 millones de habitantes, versus Pakistán de 240 millones, y los ambos con capacidad nuclear, es una cosa que hay que estar muy atento, porque es un conflicto que lleva mucho tiempo, está permanentemente latente, y es difícil, así que uno puede decir este conflicto terminó y se solucionó y no va a continuar más problemas, porque efectivamente hay muchos problemas que están de dominio territorial y de ambiciones de ambos países, que consideran justas sus posiciones y lamentablemente son contrapuestas. Francisco. Sí, mira, estos dos países que tan grandes como tú muy bien lo indicas, llama la atención
No, no es la primera vez que tienen guerra entre ellos. Esto parte desde el momento que Inglaterra o el Reino Unido dejó de ser la potencia colonial que estaba en la India y cuando les dio la libertad a a la India, se dio cuenta que había musulmanes e hindúes. Entonces decidió cortar, tirar una línea y entre medio quedó para la India todo lo que eran los hindúes y para Pakistán todo lo que era los musulmanes. Pero entre medio les quedó un trozo de tierra grande, que es Cachemira, que son musulmanes y quedó para la India. Entonces, esos musulmanes han provocado actos terroristas y contra la India. Y por cierto que esto ha provocado guerras, ya esta es la tercera que tienen. Bueno, me llama la atención porque tuvieron un ataque muy masivo de la India hacia unas 24 bases aéreas pakistaníes y entre ellas, una de ellas, guardaban armamento nuclear. Como tú muy bien decías, Pakistán también es una potencia nuclear. Y las bombas nucleares guardadas las tenían en una de las bases aéreas que atacó la India. Y parece ser que las bombas y misiles que cayeron en esa base activaron alguna de estas armas nucleares. Y esto fue rápidamente en Pakistán, más cercano a Estados Unidos, pidió ayuda a Estados Unidos y Estados Unidos llamó a la India y le dijo, oye, paren, paren, esto se está saliendo de control. Y la India, que ya estaba pero embalada en una guerra gigante, paró inmediatamente porque obviamente que nadie quiere tener un Chernobyl o una explosión nuclear en ninguno de los sectores en el mundo. Así que los dos países estuvieron dispuestos a parar de inmediato el conflicto. Nos vamos a la pausa. El tiempo es Sí, nuestro bueno, verdugo. Podríamos efectivamente, este seguir es con un, el cogollo. sí, este es un conflicto que está en desarrollo, así que ojalá, digamos, como dice Francisco, las personas o las autoridades de esos países hayan tomado conciencia de los riesgos que se están corriendo y efectivamente terminen con este tipo de conflictos. Vamos a hacer una pausa musical con una canción del recuerdo que se llama The Wonder of You, que es de Elvis Presley. Así que espero que lo disfruten. Nos separamos por un instante y regresamos para seguir conversando sobre lo que está ocurriendo en Chile y en el mundo. Hasta más rato. Hasta más rato. Estimados auditores de Radio Portales, la primera de Chile, continuamos con nuestro programa Revelando del día de hoy, lunes 12 de mayo del año 2025. Estamos iniciando la segunda parte y recordarles que este programa es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, SOFAR, que nos ha permitido estar casi 10 años al aire con este programa Revelando. Eh, Acabamos de tener una refrescante pausa musical del recuerdo, una canción de este gran intérprete, uno de los más famosos, Elvis Presley, con una canción de amor que se llama The Wonder of You, lo maravilloso de ti. Así que esperamos que la hayan disfrutado y continuamos conversando. Vamos a terminar un poco lo que iniciamos en la última parte del primer bloque. Este conflicto que hay en el Océano Índico y que afecta a dos países obviamente limítrofes, Pakistán y la India. Antes de continuar con tu observación, Francisco, vamos a volver a recordarle a nuestros auditores que eh, los británicos, el Reino Unido, tenía como colonia todo lo que era lo que se llama el subcontinente de la India, hasta que llegó un momento en que decidió darle su independencia, y cuando llegó el momento de hacerlo, en el año 1947, la India quedó con un territorio y Pakistán colindante. Sin embargo, en la frontera hubo un territorio en la cual ambos nuevos estados reclamaban como propio, que es lo llamada provincia de Cachemira.
que ha sido producto de conflicto eh, desde su creación, que se mantiene este conflicto por los reclamos de ambos países. Y bueno, es muy relevante para el mundo porque, en primer lugar, actualmente la India es el país más poblado del mundo, eh, con religión hindú mayoritaria, y Pakistán, que tiene alrededor de 240 millones de habitantes, y que es de religión musulmana, porque parte, digamos, del conflicto se refiere precisamente por su origen de carácter religioso y de costumbres culturales. Y así que es un conflicto bastante largo, pero que ha tenido ya tres guerras, y estamos en una etapa, de conflicto complicada porque han habido ataques en la frontera y con algunas consecuencias, como lo comentará Francisco, pero es un tema muy relevante que hay que estar atento porque ambos países son potencias nucleares, y que no sabemos, digamos, eh, cuánto podría escalar un conflicto de esta naturaleza. Francisco. Sí, bueno, esta región de Cachemira que cuando vino la independencia, en ese momento el Reino Unido estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial, ya no tenía fuerzas, no tenía el dinero, no tenía nada para seguir controlando esa colonización y resolvió darle la independencia porque existía una pugna entre las fuerzas hindúes y los musulmanes y estaban a puertas de una guerra civil. Entonces Inglaterra dijo, bueno, van a crear la independencia y acepten la creación de dos estados. Y crearon el Estado musulmán de Pakistán y el Estado hindú de la India. Con la separación esta en la frontera, y por supuesto que hubo un sector, un tremendo sector que es Cachemira, donde había un marajá, que era como el rey local, que era Sikh, como una religión, una cultura de hindú, que no quiso plegarse a ninguno de los dos estados nuevos, recientemente creados, hasta que vino Pakistán y empezó a mover tropas hacia Cachemira y la India también. Finalmente Cachemira quedó en el lado indio y eso terminó siendo una zona de conflicto permanente porque hasta ahora llevan tres guerras. Mira, lo importante de este cese el fuego, de este gran despliegue que según los comentarios del jefe de Estado Mayor pakistaní fue la batalla aérea más grande de la historia, porque se desplegaron alrededor de 200 aviones de combate por un lado y otro, 100 y 100 más o menos, disputándose la frontera mientras la India atacaba unas 25 bases aéreas y como comentaba antes, en una de ellas habría afectado un depósito de armas nucleares. Hay imágenes satelitales que salen hoy día en las redes sociales donde parece ser que algo está hirviendo bajo la tierra en una de las bases donde estaban las armas nucleares, como que queriendo decir de que algo pasó con una de ellas y se les está escapando de las manos el tema, el control de la radiación y todo lo que está produciendo una de esas armas que habría explotado o habría tenido algún tipo eh, de salida de control del arma misma, digamos. Entonces, esto pone en peligro a la humanidad. Y rápidamente intervino Estados Unidos a petición de Pakistán y los dos países pararon inmediatamente el conflicto. Eh, Bien que hayan parado el conflicto, porque esa podría haber sido una consecuencia, esto que está recién, que recién estamos conociendo, puede haber tenido consecuencias muy graves para la humanidad completa. O sea, si bien ambos países son tremendamente poblados, entre los dos casi llegan a los 2.000 millones de habitantes, o sea, son un tercio de la humanidad más o menos. Eh, pero que tengan armas nucleares es algo que complica a toda la humanidad. Ojalá que esto termine rápido y bien, Carlos. Oye, y bueno, este es un antecedente más, pero no hay que perder de vista
de que esta región de Cachemira también colinda con China, sí, ¿ah? Otra potencia mundial, también con alrededor de 1.400 millones de habitantes, y que también tiene, digamos, ciertas características intereses hegemónicas, ahí. ¿ya? Sí. Entonces, y también tiene ambiciones expansionistas, o sea, China en esa zona del Tíbet ha tenido siempre gran interés. Así que no hay que perder de vista eso, es de esperar de que esto se apacigüe, porque sabemos que el problema no se ha resuelto, ni se va a resolver ahora, ¿ya? Pero obviamente es una situación de mucho, hay que estar muy alerta, muy atento, aunque se encuentre en una situación geográfica muy alejada para nosotros, pero es de gran importancia para el mundo. ¿Ah? Ustedes se podrán imaginar más o menos 1.600.000, o sea, 1.600 y tantos millones de habitantes que están ahí en una situación de conflicto. Francisco, pasemos al ámbito Y con los chinos al lado. y con los chinos al lado que tiene ya, así que ustedes imaginar la cantidad de De población que gente podría estar involucrada. involucrada en eso. Quiero ir al ámbito nacional, Francisco, Adelante, y, Carlos. y no puedo dejar de pasar el programa sin saludar a, a nuestras atletas, ¿ah? Nuestras atletas que en China batieron el récord de la posta 4 por 100 y que después de haber batido el récord hicieron una nueva competencia y clasificaron para el Mundial de Tokio. De Tokio. Su marca fue de 43,74 segundos, así que es uno de los 14 equipos que va a alcanzar llegar a la cita planetaria. Entonces yo quiero saludar con mucho afecto y con mucha admiración a las atletas jóvenes, mujeres que nos representaron, Anaís Hernández, María Ignacia Montt, Isidora Jiménez y Antonia Ramírez. Y no perder de vista las atletas que estaban eh, como reemplazo, ¿no es cierto? Que también pertenecían al equipo. Así que le damos un saludo a ellas eh, y las felicitamos por este gran logro. ¿Ah? Esto es un hito importante para nuestro país y nos sentimos orgullosos de que estas magníficas mujeres nos hayan representado en tan importante evento. Francisco. En eventos de este deporte en el cual no tenemos tantos logros, no tenemos muchos logros en el día a día, porque el atletismo tampoco llama a muchas multitudes. O sea, es un deporte de excelencia que requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha constancia, y estas mujeres en realidad lo hicieron maravillosamente bien, y ojalá que en el Mundial de Tokio logremos el podio. Oye, y no Lleguemos olvidar, a no olvidar también a nuestra gran atleta Martina Bail, que ella clasificó también. antes en su especialidad, que son los 400 metros. ¿Ah? Así que vamos a estar muy bien representados ya por mujeres estupendas, eh, grandes atletas, y no olvidar nunca que estos resultados son el producto de un esfuerzo inmenso, una cantidad de entrenamiento, dedicación, concentración, Claro. así que constituye realmente un ejemplo para toda nuestra juventud. Así que orgullosos, las saludamos. Vamos a pasar Sí. también a comentar algunas cosas del ámbito nacional. em, y yo quería conversar, aunque sea unos minutos, Francisco, porque con mucho gusto, con mucho placer, he estado observando las redes sociales, los periódicos, la televisión, cómo se está celebrando el mes del mar en todo Chile. Hemos tenido múltiples eventos y también, ¿no es cierto?, cómo en una fecha como esta, la juventud expresada en los colegios de Chile desfilan en cada una de nuestras plazas, de nuestros pueblos. Eh, y a mí me parece eso maravilloso y creo que es digno de destacar.
eh, y creo que el mes del mar se ha constituido como un mes de la unión de Chile. ¿Ya? Todas las personas celebran, todas las personas recuerdan a nuestros héroes, a nuestras glorias navales, y lo hacen de forma impecable, mostrando lo mejor de sí, ¿ah? En distintos eventos, porque no solamente se hacen desfiles, sino que en los colegios se hacen actos, se hacen sketch, se hacen presentaciones de coro, etcétera. Es algo maravilloso que creo que pocos países pueden mostrarlo, ¿ah? Y nosotros lo tenemos y creo que debemos sentirnos orgullosos de esa situación. Francisco. Sí, bueno, es importante destacar que Chile es un país que tiene 6.435 kilómetros de costa. O sea, somos un país esencialmente marítimo y tenemos un, eh, un maritorio, por hacer el símil con el territorio, un maritorio de alrededor de 61 millones de kilómetros cuadrados. O sea, entre la costa continental de Chile, las islas oceánicas y lo que tenemos en la proyección en la Antártida, de verdad que es una cantidad de kilómetros cuadrados inmensa sobre la cual tenemos que proteger y que además tenemos que cuidar nuestras líneas de comunicaciones marítimas que son como la columna vertebral de la producción de Chile. El 97% del comercio internacional va por vía marítima. En este caso, el mes del mar, si uno mira las guerras hacia atrás, chilenas, o las participaciones de líderes políticos o los movimientos sociales que han habido en la historia de Chile, hay uno solo que nos une y es la Guerra del Pacífico. Y la Guerra del Pacífico porque todavía tenemos, a pesar de que han pasado más de 200 años, gente que son o'higuinistas y carreristas. Y hay otros que la guerra civil, en fin, todos tomaron partido, pero hay uno que nos une mucho y que es la Guerra del Pacífico en general. Pero en particular el 21 de mayo, el combate naval de Iquique. Este país era un país bastante, no tenía identidad todavía, éramos una colonia que estaba como en los extramuros de las colonias importantes de España y de pronto surge esta guerra que nadie siquiera, no habían redes sociales, no había mucha comunicación, no había nada. Y de repente aparece esta guerra que era una guerra en el norte como esto, como que si estuviera en otro planeta. Pero pasa lo del 21 de mayo y comienza a llegar la historia de estos chilenos que rindieron la vida en el combate naval de Iquique. Y esta nación se transformó en una nación increíblemente unida y se agolpaban los voluntarios para inscribirse, para ir a la guerra y luchar por Chile. Entonces fue un acto de unión que se ha mantenido en la historia. Y en el mes de mayo, además, esto, la Armada, que ha querido mantener esta tradición, por cierto, quiso darle más importancia al conocimiento del mar y al acercamiento de nuestra población hacia el mar y se inició el mes del mar. Mira, qué hermoso, el mes del mar es un mes de unión, es un mes donde se celebra el Día de la Madre, es el mes donde la Armada también celebra el Día de la Familia Naval, es, pasan muchas cosas, en realidad muy hermoso y todo se ha ido juntando como el mes del mar. Así que comparto totalmente tu apreciación de que el mes de mayo es como el mes de la unión de nuestra nación, Carlos. Exactamente. Así que bueno, de todas maneras era importante destacar. Sin duda. Bueno, y tenemos dos temas, Francisco, porque nos quedan pocos minutos, pero hay dos cosas que han ocurrido últimamente y que tiene que ver con el ámbito político. ¿M? Primero se emitió un informe de la Comisión para la Paz y Entendimiento en la Araucanía, y el otro evento que ocurrió también fue que se estaba discutiendo una ley de pesca, y cuando ya prácticamente estaba sancionado, se detectó que los datos entregados por el subsecretario de Economía o de Pesca, ¿ya? Había entregado datos
erróneo. Ha producido una situación compleja porque significa que tendría que discutirse nuevamente la ley, las circunstancias con las cuales se tomaron ciertas decisiones eh, pierden sustento con la variación de los datos. Y estos son los dos eventos que han estado últimamente presentes en la prensa nacional. Eso es aparte de lo que está ocurriendo con Procultura, que no lo vamos a conversar ahora porque yo creo que podría dar para un programa completo. Pero sin embargo, estos dos me parecen bien complicados porque eh, se ha criticado mucho esta ley o este informe, ¿no es cierto?, esta Comisión para la Paz y Entendimiento, porque ha reflotado varias cosas que fueron rechazadas en la Constitución del año, eh, en la aprobación de la Constitución del año 2022, como por ejemplo la autodeterminación de los pueblos indígenas, y como que conceptualmente se está perdiendo un concepto básico en la organización de un Estado, de un país, que es la igualdad ante la ley. Y aparentemente eh, no soluciona el problema, eh, o no converge para solucionar el problema porque aparte de establecer una entrega inmensa de tierra, eh, no existe, digamos, un catastro completo de lo que se ha entregado y qué es lo que faltaría por entregar, quiénes serían los beneficiarios. Es una situación compleja. Los dos eventos, ¿qué te parecen a ti, Francisco? Tenemos 3 minutos para Mira, conversar eso. Mira, vamos a plantear primero el tema de la pesca, el fraccionamiento de pesca. Yo creo que el gobierno no entendió el mensaje inicial de que esto iba a producir un impacto en el empleo de muchos trabajadores que trabajan en la pesca industrial y que iba a traer pérdidas para este sector. Y cuando hablan de que los errores, los datos eran erróneos, es para dar una excusa de que están retrocediendo en lo que ellos creían que era fardo cerrado, que esta cuestión estaba lista y que tenía que ser como ellos querían. Se empezaron a dar cuenta cuando cerró la primera empresa. Ya dijo que esto el 1 de enero se acababa la empresa porque no iban a poder seguir con esta situación. Entonces, cuando tú escuchas al gobernador del Biobío que dice que en realidad da lo mismo que los datos sean unos u otros, o sea que la decisión en el fondo es política y ya estaba tomada, eh, tú te imaginas que esto es solamente una excusa para poder tomar una decisión política. Eh, Eso quiere decir que la ideología pudo más y que ahora recién están aquilatando el efecto y el impacto que va a tener esto en la población, en el trabajo de los chilenos. Lamentable, lamentable que se tomen decisiones sin aquilatar adecuadamente esta situación. Por Bueno, otro lado, Sí, dale, no, no, solamente para cerrar el tema, decir que efectivamente cuando se legisla sobre un tema, hay que tomarlo con una seriedad enorme, o sea, tiene que trabajarse sobre datos concretos, datos duros, para poder tomar una adecuada decisión. cierto, Porque si no, del contrario, se convierte en algo absolutamente ideológico, que no tiene sentido, ¿ya? Entonces, ninguno. y además es perjudicial, porque si al final la decisión que se tomara ideologizadamente, por decirlo de alguna manera, solo obtuviera resultados positivos, todo el mundo estaría contento, pero es al revés. Ya, continúa con Oye, la y última respecto parte. del informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, eh, me voy a saltar la génesis de esta comisión, cómo partió, cuándo partió, etcétera, y me voy a ir a las recomendaciones que hace esta comisión donde no lograron la unanimidad en el minuto que me queda. Primero, el reconocimiento constitucional. Son 13 recomendaciones. Primera, reconocimiento constitucional. Reformar la Constitución para reconocer a los pueblos indígenas preexistentes y garantizar sus derechos individuales y colectivos.
Seguimos con el cuento de reformar la Constitución, cambiar la Constitución y poner este mundo en primera plana, digamos. Ya Plurinacional. llevamos 3. Este sería el tercer intento plurinacional. Segundo, reconocimiento de las formas propias de la organización mapuche. Ampliar el concepto de la comunidad indígena para permitir formas de organización interna. O sea, vamos a tener una nación dentro de otra nación. Ellos parece ser que no quieren, o esta comisión dice, puede existir otra nación que no sea la chilena. Revitalización cultural y lingüística, adoptar medidas para preservar la difusión de la lengua. Representación política, crear un consejo de pueblos indígenas. Nuevo órgano de alta jerarquía. En fin, cuando uno dice todo esto, ¿para qué te digo cuando se habla de las tierras forestales, la agencia de reparación, las formas de reparación, criterios para reparación de tierra, acceso al financiamiento, implementación de las recomendaciones? Es una cuestión, esto es, en el fondo, el mamarracho número 3, porque aquí está claramente un planteamiento constitucional que nos quieren llevar de nuevo a algo que ya la ciudadanía rechazó. Entonces, ¿para dónde quieren ir con esto, Carlos? Bueno, efectivamente es un tema muy interesante, Francisco, y podríamos ahondar más, pero lamentablemente el tiempo se nos acabó. Vamos a terminar el programa, pero invitamos a nuestros auditores para que se informen, lean, reflexionen y se den cuenta que ahí hay una serie de problemas que tienen que ver con las dos cosas: ley de pesca, fraccionamiento de la merluza y el entendimiento y paz para la Araucanía. Y que nos Eh, sirva de reflexión para cuando tengamos que votar. Exactamente. Estimados auditores, nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad. Seguiremos conversando. Están ocurriendo cosas en Chile y en el mundo. Disfrutemos el mes del mar. Así que recordemos que Chile es un país maravilloso. Así que tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo y reflexionar para tomar rumbos adecuados para el desarrollo. Chile necesita y merece ser un país feliz. Estimados auditores, muy buenas tardes. Muy Francisco. buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso,